va a estar nuestras emociones dándole manejo. Entonces, iniciamos, quisiera pedirle el favor a alguno de los ministros que nos acompañen en una oración y dejamos este tiempo en las manos para Amén, iniciar. apóstol. Vale, mi pastor. Padre, gracias, Dios, damos en este día, Padre, porque, porque nos brindas esta oportunidad, Dios, de vida, de una vida espiritual donde, Señor, tú nos estás llevando a una sanidad, bendito Dios. Gracias por estos espacios, Señor Dios, porque tú también, Señor, te mueves a través de ellos, Señor Dios amado. Y solamente quiere que en esta mañana estemos aquí apercibidos, atentos, Dios amado, para este tiempo de ministración, este tiempo de hablar, Señor Dios, lo concerniente a muchas de nuestras situaciones, Dios, que vivimos, Padre, en nuestro diario vivir, bendito Dios. Muchas gracias por todo, bendito Rey, por cada fundación, por cada director, por cada pastor, Señor Dios amado, ha emprendido una labor, Dios, Señor, de ayuda, de restauración para cada una de estas vidas, bendito Dios. Recibe tú toda la gloria, recibe tú toda la honra, bendito Dios, porque tú eres digno de ser exaltado, bendito Rey amado. Muchas gracias por este tiempo, Dios, que queda en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nosotros iniciamos este tema diciendo que, planteando que lo que nosotros íbamos a, digamos, a postular era un diseño, era el diseño original de Dios que para muchas personas le cuesta comprenderlo. Y decíamos que dentro del diseño original de Dios, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y nosotros en ese diseño original, dentro de las emociones, está incorporada la parte de nuestra alma, la parte de nuestra psiquis. Y nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que recibir una educación emocional frente a cómo nosotros nos paramos emocionalmente ante circunstancias. Entonces, hay situaciones que nos van a deprimir, hay situaciones que nos van a causar enojo, hay situaciones que van a causar disgusto, hay situaciones que van a causar alegría, felicidad, pero todas no van a ser del agrado de nosotros. Entonces, nosotros dentro de esa formación y dentro de los procesos de rehabilitación, ahí sí me voy a detener en los procesos de rehabilitación, no van a ser como nosotros pensamos o como nosotros nos hemos idealizado. Todos los procesos, lo primero que nos van a calibrar y lo primero que nos van a medir y lo primero que van a buscar en nosotros es que nuestras emociones sean exasperadas. ¿Por qué? Porque el proceso nunca va a ser como nosotros lo hemos idealizado. El proceso va a ser como lo han idealizado los directores de las fundaciones. De hecho, hay familias que se incomodan cuando no direccionan en la fundación como esa familia venía habituada o habituados a guiarles y a orientarles en la casa. Entonces, a veces ese cambio de situaciones o de circunstancias hace que las emociones empiecen a tener cambios, empiecen a surgir pues esa inconformidad, empiecen a surgir ese tipo de cosas. Entonces, aquí yo voy a entrar algo y voy a retomar, no sé si tienen presente el cuadro del rey Salomón, cuando el rey Salomón, para él llegar y definir una situación que había pasado con un niño, llegan donde el rey dos mujeres reclamando la custodia de un hijo
Y el rey Salomón en ese momento pide la espada y dice que él necesita la espada y le dice, partan al niño, porque dos mamás reclamaban un niño. Y él dice, pártanlo a la mitad y denle en la mitad a uno y la mitad a otro. Entonces yo voy a hablar desde la posición ¿qué pensaríamos del rey Salomón cuando estaba aplicando la sabiduría de Dios? Pero como ya conocemos la historia, pero ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué piensan las familias? ¿Qué piensan los residentes cuando viene una determinación? Cuando viene una directriz que no es del agrado de nosotros, que no es del agrado de nosotros. Conocemos la historia del rey Salomón, el hombre más sabio que había en la tierra, y él dice, partan al niño, o sea, separen esto para acá, esto para acá. Ya lo voy a explicar. Separen lo espiritual de lo emocional, de lo almático. No se puede confundir. Entonces él dice, traigan la espada, que es la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y dice, partan el niño, él en la mitad una mamá y la mitad otra mamá. Yo creería que nosotros cuando tenemos a veces que anclar esas emociones, a veces somos vistos como los verdugos y somos vistos de alguna manera bajo un concepto que no es el más adecuado. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en los procesos de la fundación, todas las personas están luchando con sus emociones y el proceso de los directores, del equipo clínico, de los operadores y el equipo profesional está enfocado a enseñarle a esa persona a anclar sus emociones. Hay personas que no tienen ancla en sus emociones, que no tienen cómo fundamentarlas, porque se desencajan hasta por si le preguntan, se desencajan por lo que le dicen, se desencajan por un llamado de atención, se desencajan porque le dicen algo, se desencajan porque le dicen recojan un papel, se desencaja porque le dice que no salgan. Entonces nosotros en la fundación enseñamos a que esas emociones tienen que estar ancladas. La Biblia habla del ancla del alma. Entonces yo digo, sin conocer la historia del rey Salomón, cuando el rey Salomón dice, partan al niño por la mitad, yo creería que pudiese ser tildado de injusto. Los maestros de las emociones, yo quiero hoy hablar un poco de eso. En la fundación, lo que hay es maestro de las emociones, no hay verdugos. Jesús, ¿qué fue para sus 12 discípulos? Un maestro para sus emociones. Pedro, por cualquier cosa, sacaba el machete y volaba orejas, contestaba mal, respondía mal, era necio, era iletrado, una cantidad de comportamientos. Y yo digo, en las fundaciones deberíamos poner un letrero que no diga líder, operador, director, sino maestro de las emociones. Aprender a sobreponernos a muchas situaciones. Y decíamos la reunión pasada que si nuestras emociones no están fortalecidas por el Espíritu de Dios, porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Si está la guianza del Espíritu de Dios sobre nuestras emociones, nosotros vamos a poder aceptar, vamos a poder reconocer, vamos a poder darle el manejo adecuado, así estemos en el desierto. Parece ser que lo único que encuentra tranquilidad para nuestras emociones es cuando nos conceden y desde infancia venimos habituados y venimos viciados a que nos complazcan lo que nosotros queremos. Entonces el rey Salomón, en su sabiduría, él usa la espada que representa la palabra. Sus emociones, usted no les puede dar rienda suelta a sus emociones. Sus emociones tienen que estar direccionadas por un principio y por una norma. Por eso muchas personas recaen o porque están tristes o porque están aburridas, pero también he visto personas que recaen o porque están muy alegres o porque están muy contentas y celebraron más de la cuenta.
Todas nuestras emociones tienen que estar gobernadas y tienen que estar equilibradas, ni muy adelantadas ni muy atrasadas. El equilibrio emocional es importante para nosotros poder vivir en comunidad, para poder vivir en familia, porque si no, nosotros vamos a andar siempre que cualquier cosa detona nuestras emociones. Por eso ahí es donde viene la intervención de Dios y como encaminan los profesionales en la fundación a las personas, que hay personas que detonan sus emociones hasta por una mirada, hasta porque los miran mal. Hay personas que detonan sus emociones porque le dicen guarden silencio. No tienen ese dominio propio emocional, no tienen esa ancla emocional porque le dicen hoy no puede hacer la llamada. Las llamadas son el próximo mes porque le aplican una disciplina, o sea, porque llega la espada como hizo el rey Salomón. Pidió la espada para partir una situación, separar lo espiritual de lo emocional. A veces confundimos las emociones, por lo menos cuando estamos en situaciones o en circunstancias muy adversas, armamos un salpicón de emociones y no dejamos que entre la espada, o sea, que entre el principio. El principio viene a entrar o la espada tiene que entrarnos, que es la palabra de Dios, y no es como nos lo idealizamos, no es como creemos, no es como sentimos o como percibimos, porque las emociones tienen que ver con todo eso, con nuestros estados de ánimo. Es como la espada dice, es como Dios manda que debemos regular nuestras emociones. Imagínense que Dios le reguló las emociones a su hijo en el desierto. A los israelitas le regularon las emociones en el desierto. ¿Cómo Dios le está regulando las emociones a usted en la fundación? ¿Cómo Dios le está regulando a usted las emociones con su compañero? ¿Cómo Dios le está regulando a usted las emociones? No con las cosas en las que usted siempre va a estar de acuerdo, sino con las cosas que usted tiene que aceptar y que quizá de corazón, aceptarlas de corazón, no decir acepto, acepto, acepto y modifico, pero de labios, pero su corazón no. ¿Cómo aceptamos a veces que tenemos que tener personas o amigos o compañeros en la fundación que no estamos muy de acuerdo con eso? ¿Cómo aceptar emocionalmente el jefe que a usted le tocó? ¿Cómo aceptar usted emocionalmente los padres que a usted le tocaron? ¿Cómo aceptar nosotros hasta emocionalmente los políticos que nos han correspondido en esta época? Hablar hoy en día de una autoridad política, una persona de esas, pues es de alguna manera revolcarle a uno ciertas situaciones del interior. Dice que cuando el rey Salomón dijo, partan al niño a la mitad, dice que a las madres a la madre se le movieron las entrañas, o sea, se le movieron las emociones y ella dijo, no, 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 no lo partan, prefiero que viva el niño. Entonces el rey, por el estado emocional de la mujer, pudo definir quién era la verdadera mamá, porque no se sabía cuál de las dos era la verdadera mamá. Pero cuando el rey mete la espada, o sea, dice, partan el niño, den la mitad una y a otra la otra, entonces el rey ve que a la verdadera mamá le brincan las entrañas, o sea, le brincan las emociones. Eso le sirve al rey para definir realmente cuál era la verdadera mamá. Entonces nosotros tenemos que dejar que nuestras emociones estén ancladas a los principios a los principios que nos están enseñando en la fundación. A veces a la madre, cuando su hijo le pone una queja y le está diciendo que en la fundación le están hablando duro, que no está de acuerdo porque allá le toca barrer 3 veces al día en la fundación, a la mamá y lo que le brinca son las emociones. Pero ¿cómo le van a hacer eso a mi hijo? ¿Cómo va a ser posible que a él le toque hacer eso? Pero ella no está viendo el principio, está viendo emociones. Si nosotros vemos emociones y vemos sentimientos sin principios, sin la espada, que es lo que nos enseña el rey David cuando, el rey Salomón, el hombre más sabio, por esto este espacio se llama Escuela de Sabios, para aprender a usar el principio en las emociones y en el sentimiento.
Todos nosotros nos dejamos arrastrar emocionalmente y nos dejamos llevar emocionalmente. En el campo de las emociones, por eso necesitamos maestros de las emociones, o sea, hombres que tengan el Espíritu de Dios para que nos enseñen a anclar esas emociones, para que le pongan rienda a nuestras emociones. Porque si no, en ese campo de las emociones y del sentimiento, muy fácilmente nosotros podemos ser arrastrados y muy fácil nosotros por nuestros estados de ánimo podemos omitir o podemos dejar de cumplir el propósito de Dios. Y voy a usar un cuadro, lo voy a mencionar, pero quiero darle el espacio a los directores que están presentes. El cuadro de Nehemías, y lo voy a ir buscando mientras que Nehemías nunca antepuso. Nehemías era el copero del rey. Nehemías era el hombre que degustaba a los reyes, los envenenaban. Entonces todo rey tenía un copero donde ese copero era el que primero ingería las bebidas antes de que pasaran, o los alimentos antes de que pasaran al rey. Si se envenenaba el copero, pues por ende el rey no comía. Si al copero no le pasaba nada, al rey comía. Pues imagínense ese trabajo, nada fácil. Pero ¿a qué voy yo? Nehemías estaba triste y estaba afligido porque el pueblo israelita estaba en afrenta, o sea, había sufrido agravio, lo habían quemado, lo habían saqueado, y Nehemías estaba triste porque su pueblo, sus seres queridos, estaban pasando dificultades. Cuando uno ve que alguien pasa dificultades, uno se entristece, y más cuando es de la familia. Pero Nehemías dice que el rey lo conocía tanto, pero Nehemías dice que él no cambiaba y él siempre estaba presente delante del rey. Nosotros a veces anteponemos nuestros estados de ánimo en el proceso, en las labores, en el diario vivir y en nuestro trabajo. Podemos anteponer nuestros estados de ánimo y eso nos trae dificultades y eso nos va a traer adversidades. A Daniel, un hombre con las emociones ancladas y firmes, le decretaron el foso de los leones, y dice que él solía orar como lo hacía de costumbre, 3 veces al día. Yo creo que a usted le dan sentencia de que va para el foso de los leones y uno cambia la rutina, porque las emociones a veces nos dominan tanto que nos impiden incluso hasta levantarnos de la cama, que nos impiden enfrentar. Y a veces las emociones, hay personas que viven cárceles emocionales, que no les cuesta salir a enfrentar porque anteponen la parte emocional, anteponen los estados de ánimo y no el principio o no la guianza del espíritu. Nosotros tenemos, la clase pasada hablábamos de que nosotros somos espíritu vivificante en la constitución de Dios y no almas vivientes. O sea, es decir, somos personas espirituales que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Y ese es el orden y el diseño de Dios. Entonces, quiero darle la intervención ahí a los directores. Luis, Pastor Ricardo, Pastor Jorge, el Pastor Rubén. Apóstol, allí, a ver, yo quisiera pues dar un aporte allí, porque yo pues dentro de el trabajo que se ha hecho a través pues, de todo este tiempo a nivel de las fundaciones, siempre he sostenido algo, que un joven cuando llega pues a una fundación, pues sí, hay que tratarle su problema de adicciones, que entre en un plan de desintoxicación y todo esto, pero yo creo que lo más importante que puede haber para sanar en un joven es su parte emocional. Yo creo que ese es el trabajo definitivamente, porque todos hemos venido de muchas situaciones a través del tiempo, en nuestras casas, cuando andábamos pues en esta situación de la droga. Y entonces hay que entrar a sanar un joven emocionalmente porque todo le afecta.
Podemos ver comportamientos de jóvenes en los lugares donde, por ejemplo, le afecta un llamado de atención, donde le afecta que le den una orden, donde entonces, de dónde vienen todas estas situaciones? De la mayoría de los hogares vienen todas estas situaciones, donde existía la manipulación, donde no se le podía decir nada al joven, pero ¿de dónde vienen todas estas situaciones de nuestros propios hogares? Porque como padres no supimos, se nos salieron de las manos, no supimos cómo manejar esta problemática con ellos, y entonces ellos llegan a las fundaciones y es a sanarlos emocionalmente. Entonces yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos, usted a través del ejemplo que colocaba allí, o sea, a través de Salomón, ¿él qué hizo? Sanó dos mujeres que estaban enfermas por una situación de un hijo. Y entonces, a través de esa acción, el rey pudo saber, pudo entender quién era la verdadera mamá. Y entonces, aquí en este proceso definitivamente, yo creo que yo sostengo también mucho, apóstol y los que nos están oyendo, que el tiempo de la rehabilitación, de la restauración del joven, no lo determina la familia, no lo determina la familia, porque uno emocionalmente está ligado con el muchacho, con la persona. Entonces, ese tiempo de cómo está el proceso del muchacho lo tiene determinado el director o el líder, el pastor es el que tiene el tiempo determinado cómo va el proceso. No es la familia, no es la familia. La familia simplemente es un complemento para hacer un trabajo que también se necesita en la familia, pero entonces yo creo que es bien importante que entendamos eso. El tiempo, lo que está pasando con el muchacho no lo determina él, no lo determina la familia, lo determina el equipo clínico, lo determina las personas que están al frente del proceso de cada uno de ellos. Entonces ese era como mi aporte que yo quería hacer allí, apóstol, para que ellos sean sanados emocionalmente. Entonces yo creo que esa es la parte que yo pues aportaría allí, apóstol. Pastor, no, toca usted varios puntos interesantes. Cuando hay programas que dicen niños emocionalmente, yo conozco niños que no son sanos emocionalmente, niños de 40, de 50 y de 60 años, pastor. ¿Por qué? Porque llegamos a una mayoría de edad donde no cuidamos nuestras emociones, donde no sanamos nuestras emociones, donde nos conformamos solamente por consumir drogas, pero emocionalmente somos personas que nos resentimos, que nos dejamos arrollar por las circunstancias, porque emocionalmente somos frágiles y somos débiles. Y entonces, mire que usted lo decía ahora, hay ligaduras emocionales, hay lazos emocionales. Yo ayer estaba en una reunión con familias y uno ve cómo la familia se liga y esa ligadura y ese enlace emocional es tan fuerte que pasa después a ser dañino. ¿Por qué? Porque cuando una mamá está diciendo yo me voy a llevar mi hijo de la fundación porque me hace falta, o sea, ahí que está hablando, ahí no habla el principio, ahí está hablando una emoción, ahí está hablando el sentimiento de mamá que está reclamando a su hijo, pero quizá cuando viene la espada del rey Salomón, cuando viene el principio, esa persona va a lograr entender de que va a anclar sus emociones, que los que direccionan el tiempo en la fundación realmente no es la persona, sino los profesionales que saben cómo guiar el proceso. Entonces, fundamental eso, que nosotros tengamos bien ancladas las emociones y que nos encaminemos a actuar por principio y no por las emociones. Entonces, cerró el micrófono. ¿Quién más? Luis, el pastor, han solicitado la palabra Juan Carlos y la señora Luz Rodríguez. Juan Carlos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de poder participar.
Bueno, escuchando, aprendiendo con lo que ustedes dicen y con lo que nosotros hemos trabajado y la experiencia pues nos ha dado. eh, Estoy muy, muy de acuerdo en esta parte. Nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? A partir de este punto, estamos hablando de que el pecado original se basa en la naturaleza caída, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es la naturaleza caída? Pues lógicamente estamos hablando de la parte espiritual. La mayoría de, o sea, los seres humanos cuando nacemos, cuando somos concebidos, pues, cuando nacemos, venimos con una sola naturaleza, que es la parte física. La naturaleza espiritual está caída, no tenemos esa relación. Por lo tanto, nuestras emociones están basadas solamente en la parte física, que es donde está el error. Por eso en esta relación, cuando hablamos de la relación con los padres y con los hijos, pues estamos hablando de que hay una ligadura pues emocional ahí, de que hay un lineamiento emocional, pero es que hay un lineamiento emocional basado en una estructura que está errónea, que es solamente la parte física. Mire, si usted analiza la mayoría de los dictámenes de psicología y todo lo cuando se hacen pues estas evaluaciones, casi todos coinciden en algo. La persona sufre de rechazo, de culpabilidad y de impotencia. ¿No es cierto? Resulta que es el primer síntoma que tiene la naturaleza caída cuando el hombre tiene esa separación de Adán en el paraíso. Cuando el hombre peca y ya no puede estar con Dios, ¿qué le sucede al hombre? Pues hay una parte de rechazo porque ya no está con Dios, ¿no es verdad? Viene la parte de culpabilidad porque es expulsado del paraíso y lo expulsaron por algo que cometió. Y viene la parte de impotencia porque ya no, al perder esa relación y al perder ese punto donde él se encontraba, lógicamente él ya él pierde esos poderes que tiene. Entonces, usted analicemos y verá que toda la falla de nuestro control de emociones viene precisamente de la naturaleza caída. O sea, ¿qué me dice eso a mí? Que de la única manera que yo puedo tener un control real de mis emociones es si yo entro nuevamente en esa comunión con Dios. Si yo entro en comunión con Dios, inmediatamente adquiero ese potencial que me da el haber sido lleno del Espíritu Santo, que la palabra dice que cuando yo lo recibo a Él soy lleno del Espíritu Santo, muere el viejo hombre, el hombre que maneja mal las emociones y nace el hombre espiritual, que es el que ya ligado a Dios puede tener un buen manejo de emociones. Entonces, el buen manejo de emociones está precisamente basado en eso. Si nos vamos a teoterapia y a esta cantidad de cosas, al ligar la parte del manejo psicológico con la parte teológica, nosotros podemos darnos cuenta de que para que haya un manejo de emociones, tiene que haber un control de pensamientos, una información nueva, perdón, nueva información, nuevos pensamientos. La palabra de Dios nos incita a cambiar el pasado, a no volverlo a recordar, a tener nuevos pensamientos, pensamientos de bien, a cambiar totalmente esa estructura mental que está contaminada por las drogas, que está contaminada por el mundo, que está contaminada por la naturaleza caída. Solo se tiene control de emociones si tenemos nuevos pensamientos, porque los pensamientos que nos dan nuevos sentimientos, lógicamente, el pensar de otra manera diferente. ¿Qué es lo que nos da un mal manejo de emociones? Pues tener una mala idea de lo que nos rodea. Y de la única manera que nosotros podemos tener una buena idea es si estamos ligados a Cristo Jesús, si estamos ligados a nuestro Padre, si estamos ligados a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias pues, por esta oportunidad. Dios los bendiga. Eso es, Juan Carlos, creo que es importante y creo que es lo que hemos venido, buscamos restaurar y dentro de esa restauración es recuperar, es que nuestra parte, digamos, donde están las emociones, que es nuestra alma, logre encontrar una unidad con el espíritu, lo que tú decías, somos personas que tenemos tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Nuestras emociones se encuentran en la mitad, pero cuando está el problema, nuestras emociones o nuestra parte almática están aliadas a la parte corporal, a la parte humana, solamente de sentidos, solamente la parte humana, pero fácilmente nosotros, y yo puedo plantear que nosotros por las emociones podemos ser derribados,
y en un momento dado por el lado emocional nos pueden derribar, que eso fue lo que le pasó a Sansón, un hombre muy fuerte, pero emocionalmente lo fueron debilitando al punto que él se dejó llevar allá y fue reducido, como dice Salomón, el hombre reducido a un bocado de pan. Cuando nuestra alma solamente está conectada a la parte humana, mas no se ha logrado conectar con la parte espiritual, ahí es donde sale la verdadera fortaleza. Nosotros somos fuertes no solamente por cómo reaccionamos o por nuestros brazos, sino que somos fuertes cuando está la parte espiritual. Si la parte espiritual está gobernando y está fortaleciendo nuestras emociones, no vamos a ser derribados y no vamos a ser llevados nuevamente o arrastrados. ¿Por qué volviste a recaer? Tú decías algo, Juan Carlos, y me hiciste pensar. Si uno hace desde lo psicológico y desde lo terapéutico, uno hace una valoración. ¿Por qué recayó? Hablemos de recaída solamente. ¿Por qué? Porque es que mi mujer me dejó. Todo es emociones. Porque es que en el trabajo me hablaron feo, entonces yo le dije a ese señor que no iba a volver y no estuve de acuerdo porque me disminuyeron el sueldo. Siempre hay una emoción mal manejada, mal direccionada, que de alguna manera nos sacó del propósito. Y la mejor manera o el propósito del diseño original es que nuestras emociones estén direccionadas por el espíritu, o sea, mi alma y mi espíritu se hagan uno, porque mi alma se unió fue a la carne, al cuerpo, más mi alma no está unida a la parte espiritual. La mejor manera de cuidar mis emociones es cuidando mi parte espiritual. Cuando mis emociones están así, que estoy alterado, todo peleo hasta con mi sombra, necesito mirar mi parte espiritual. No necesito mirar las circunstancias, no necesito mirar culpable, lo que decías Juan Carlos, no necesito mirar esas situaciones, esos señalamientos, sino que necesito entrar a hacer un balance, a examinarme interiormente. Entonces creo que eso es fundamental. Importante eso, Juan Carlos. No sé, los demás, Pastor Jorge, el Pastor Rubén. Amén, apóstol. Muy buenos días para todos. El Señor sea bendiciéndoles a cada uno de los presentes en este maravilloso espacio de la Escuela de Sabios, que es un tiempo de bendición. Es cierto, apóstol, lo que usted dice al respecto. No son las circunstancias, no son las personas, no es el entorno. Somos nosotros que permitimos que nuestras emociones sean movidas por fuerzas espirituales de maldad. Al nosotros permitir que las fuerzas espirituales nos muevan las emociones, esas fuerzas toman nuestros pensamientos y anulan nuestra voluntad respecto a lo bueno. Y cuando hablo de lo bueno, me estoy refiriendo de que yo puedo evitar tener problemas con un compañero en el proceso de restauración. Entonces, como yo espiritualmente no busco de Dios, como yo espiritualmente no establezco disciplinas espirituales para acercarme al Dios vivo, como yo espiritualmente me da lo mismo, nada que ver con la palabra, no saco tiempo para leerla, porque la manera de alimentar nuestro espíritu es a través de la oración, la manera de alimentar nuestro espíritu es a través de la lectura bíblica con una reflexión, la manera de nosotros alimentar el espíritu es tratando de apartarnos de toda especie de mal. Y ahí tienen que ver las emociones. Entonces, de hecho, cuando fortalezco mi espíritu, empiezo a tener control de mi alma. Cuando tomo control de mi alma, entonces puedo controlar mis emociones, puedo controlar mis pensamientos y mi voluntad. Tenemos que empezar a asumir el proceso de restauración en el que estamos, sea la denominación el que sea en la que estemos. Dentro de ella hay un proceso de restauración donde Dios es de vital importancia. Perdón. Bueno, listo. Donde Dios es de vital importancia. Es que la espina dorsal de todo tratamiento de restauración es Dios. Y sino que Dios
ha permitido que el hombre reciba y con la sabiduría de Dios se crean los programas de restauración. Entonces, si nosotros tenemos claro que somos seres espirituales, que poseemos alma y habitamos en un cuerpo, al ver que antes conocer qué es la parte del espíritu, la parte del alma y qué es la parte corporal. Entonces vamos identificando en la parte corporal con la que me puedo movilizar y mi parte espiritual la que me puedo conectar con Dios, la parte almática donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde está la voluntad. Entonces, si yo rindo mi alma al espíritu, es decir, cobro vida espiritual, entonces tomo control de mi alma, es decir, que mis emociones son controladas, mis pensamientos son controlados y mi voluntad está rendida a los principios del reino de Dios porque soy un ser espiritual. Y entonces me voy a evitar muchos problemas, voy a poder sacar adelante mi proceso de restauración. ¿Por qué? Porque al controlar mis emociones voy a evitar problemas con mis compañeros, me voy a poder someter a las autoridades establecidas, es decir, al liderazgo que hay dentro del programa, y así sucesivamente voy a establecer prioridades que tienen que ver con mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad, hacia lo bueno, hacia lo amable, hacia lo puro, hacia lo justo, hacia lo que tiene buen nombre, y mi vida va a ir escalando peldaños de bendición, de crecimiento espiritual y de a tal punto que mi alma va a estar reposada, pero reposada en el Señor. Ese es mi aporte. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Yo creo que lo importante es eso. Cuando hablamos de la parte espiritual, yo siempre he venido haciendo claridad. No es una parte religiosa. Quiero hacer énfasis en eso. Nosotros tenemos que aprender a rescatar que nosotros necesitamos terapia espiritual que ejerciten en nosotros frutos. La parte espiritual en mí viene a regar esas emociones con unos frutos que son del espíritu. Y lo que realmente alimenta nuestro espíritu es la palabra. Entonces usted va a decir, no, pues me van a volver evangélico o todo el día me va a tocar estar con la Biblia. No. Por eso, dentro de las comunidades, dentro de la parte psicológica, se ha reconocido que necesitamos también de Dios. La vida y la familia, por muy humilde que sea, hemos reconocido, o muy alta sociedad, hemos reconocido que nos hemos descuidado espiritualmente. Hay principios y hay valores que son espirituales, y los principios y los valores espirituales son universales, no pasan de moda. Ayer les decía a unas familias, no pasan de moda. Hay principios espirituales, sino que las personas no logran dimensionarlo. La honestidad es un principio espiritual que Dios lo enseñó, que cultiva y que riega mi vida espiritual, el amor, el perdón, el dominio propio, la bondad, la mansedumbre. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy mansos y humildes. Entonces, mis emociones estallan por nada estallan mis emociones. No es un muchacho estalla emocionalmente, un niño, si le dicen tiene que tomarse toda la sopa y si no le gusta le damos 2 platados. Entonces no ve ya ahí nomás cómo estallan esas emociones, y por eso hay principios como el respeto a la autoridad, como el sometimiento, que son espirituales, que nos ayudan al proceso y que nos ayudan a anclar nuestras emociones. Yo le digo a los muchachos, ¿yo con qué les anclo? Las emociones, que las emociones, muchas veces en el manejo de las emociones nos van a llevar a donde nosotros no queremos ir. Las emociones es que muchas veces nos lleven a donde nosotros no queremos ir. Pedro era un hombre violento y agresivo. Era un hombre que no se le podía ni hablar. Era un hombre que contestaba con 2 pedradas en la mano, como decimos nosotros vulgarmente. ¿Y sabe cómo el Señor dominó sus emociones? Porque dentro del camino de la vida espiritual, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven ibas donde querías, o sea, dirigías tus emociones como tú querías o como mejor te parecía. Le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice, Pedro, pero ahora que eres viejo, o sea, le está diciendo, ahora que has madurado, ahora que has entendido que necesitas rienda en tus emociones, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Yo voy a rescatar
que todos nosotros necesitamos una autoridad, necesitamos un profesional, necesitamos un equipo terapéutico, un equipo clínico, que son los maestros de nuestras emociones, y esa autoridad nos está regulando y nos está dominando nuestras emociones. ¿Por qué? Porque para nosotros mismos a veces recuperar eso, y ahí sí tiene que ver mucho la voluntad, a veces nosotros necesitamos rendir nuestra voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que otro nos enseñe a dirigirlas y a direccionarlas. Por eso el Señor Jesús entendió que nosotros no podíamos perdonar porque emocionalmente estábamos dañados y lastimados. Entonces Él dijo, Padre, perdónalos. Él enseñó y nos gobernó en nuestras emociones y nos incluyó en nuestras emociones, que es un estado espiritual, un principio espiritual, el perdón. Por eso a veces a uno se le dificulta y uno tiene que enseñarle a los niños, es que me hicieron, y uno le dice, perdónelo. Ahí se le está enseñando manejo de las emociones. Y creo que es fundamental y creo que es importante crecer en ese campo, lo que decía el pastor Ricardo. En la fundación no vamos solamente a aprender a dejar de consumir sustancias psicoactivas, es aprender a manejar nuestras emociones. Hay personas que tienen en su intelecto y en su conocimiento toda la teoría de cómo dejar de consumir drogas. Hay personas que saben lo que dijo Hernán en la clase pasada. Dijo, airaos, pero no pequéis. Hay cosas que nos van a dar rabia, pero el tema es que aunque lo sabemos, en el momento de la circunstancia, tenemos la circunstancia y aún sabiéndolo, nuestras emociones nos arrastran a hablar más de la cuenta, a decir lo que no es, a enojarnos, a disgustarnos, a no aceptar, a no reconocer, nos rebeldizamos, nos volvemos arrogantes, prepotentes, salen otros comportamientos inducidos por las emociones. Quiero darle el espacio a la señora Luz, que han levantado, aquí me muestra como Luz Buenos Rodríguez. días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo tenía inicialmente una duda con relación, se llama emociones en la adicción, y las personas que tienen el problema del consumo de sustancias vienen ancladas con unas emociones ya. Entonces, se presentan situaciones por su anclaje histórico. Por ejemplo, si yo fui humillado por el alimento y hoy me dicen, no puedes tocar la comida del economato, pues automáticamente en ese anclaje histórico, aunque no se le está diciendo, no se le está humillando, su ancla emocional histórica va a traer una emocionalidad porque está ligada a esto. Entonces yo inicialmente tenía una pregunta que le agradezco mucho a Juan Carlos Pardo que me la fue resolviendo con su participación, y es cómo yo desanclo mi historia como paciente, como usuario, para empezar a generar un nuevo anclaje. Esa era parte de la pregunta. Ahora, una observación con relación a no tomarse nada personal. Los hechos, digamos que son neutros, los sucesos son neutros. Entonces, cuando yo digo, a mí me hicieron, eso me pone en una postura de víctima, ¿sí? Porque es que a mí me hicieron, me dañaron, este me miró, el otro me gritó. Si yo aprendo que los hechos son neutros, entonces yo digo, el compañero gritó. Eso quiere decir que yo no me estoy involucrando, ¿sí? Y no me estoy poniendo en una postura de víctima. También es como traer otra mirada frente a los hechos. Mi madre tomó la decisión de entregarme en adopción, pero no dice, mi madre me abandonó. No, ella tomó una decisión como un ejercicio neutro para partir acerca de las emociones. Entonces, inicialmente mi pregunta era, ¿cómo desanclar mi historia para que no me haga daño y emocionalmente no me afecte y empezar a anclar una nueva emocionalidad? Y pues parte ahí lo que decía Juan Carlos, como respuesta a esa pregunta es la comunión con Dios y empezar a generar nuevas creencias, nuevos pensamientos y de ahí nuevas emociones, nuevas acciones y nuevos resultados. Era eso. Muchas gracias. Doña Luz Rodríguez, importante eso, pero mire que lo que usted habla, nosotros tenemos un tema, y eso yo aquí lo he expuesto, algunos libros de Augusto Cury. Él es un científico, él es, bueno, un hombre
que estudia mucho el comportamiento de los seres humanos, nosotros tenemos unas ventanas y a nosotros nuestros recuerdos y nuestras historias se nos activan más para lo que nos hicieron, o sea, para lo que nos lastima. Por eso nosotros hemos oído que nos han enseñado a que hay ciertas situaciones, hay que soltarlas. A nivel de pareja, y no voy a involucrarlo, eso pasa en todo, pero también suele pasar de manera jocosa en las parejas. ¿Usted se acuerda lo que me hizo en 1850? Yo conozco un terapeuta que siempre dice eso, lo que me hizo en 1850, porque ese día, no sé, el jugo no tenía dulce. Lo traemos y nuestras ventanas se activan más para esos recuerdos y para esas situaciones que de alguna manera nos lastimaron y que de alguna manera nosotros creemos que o nos humillaron o nos pisotearon o nos hicieron quedar mal. Se activan más para eso. Una de las obras que hace Dios cuando empezamos a integrar la parte espiritual es que Dios empieza y Dios nos enseña que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros empezamos el proceso a direccionarlo desde la construcción de lo nuevo, del vino nuevo, porque el odre viejo ya se tiene que ir renovando. Entonces hay personas, y creo que es uno de los mecanismos de defensa, que cuando se les está direccionando, siempre están trayendo eso y siempre están cargando históricamente eso y se le están moviendo cosas de atrás y entonces tienen en la imagen lo que pasó antes y no hacia dónde se está direccionando. Y eso es importante porque las emociones están ancladas muchas veces a que me abandonaron, a que me rechazaron, es que me humillaron. Hay una frase muy de moda, es que ese menosprecio. Hay personas que se sienten menospreciadas, de ahí se desprende la autoestima y un sinnúmero de situaciones porque nos cuesta avanzar, nos cuesta soltar y nos cuesta seguir avanzando en el proceso. La idea, el apóstol en la Biblia hay un cuadro que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, prosigo a la meta. Uno enfoca los procesos a que ellos avancen, a que no se detengan y que sus emociones no estén atrás, sino que sus emociones, voy a usar este término, estén adelante. La vida espiritual siempre nos lleva a avanzar. Miren, y voy a colocar un ejemplo. Jesús en un momento dado lo apedrearon en Jericó y él le dice después a los discípulos, vamos a regresar a Jericó. Le salen las emociones a uno de los discípulos que era el que está catalogado como el discípulo del amor, a Juan, y dice, Señor, yo a Jericó no voy si no hago descender fuego del cielo para que los consuma a todo. Le salieron las emociones. Esas emociones lo llevaron a hacer descender fuego del cielo y consumir a un genocidio, imagínense. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús ya había olvidado que él en un momento dado allá fue apedreado. Entonces, si él recuerda que fue apedreado, pues uno no va a ir por segunda vez. Eso en los niños. Un niño usted lo regaña y él se va llorando, pero él a los 5 o 10 minutos regresa, sus emociones están sanas, sus emociones todavía son puras y él puede irse llorando, pero él a los 5 minutos o a los 10 minutos viene y regresa. Nosotros, cuando vamos alcanzando una mayoría de edad, no perdemos esa parte histórica como lo mencionó usted, no soltamos eso, sino que tenemos esos recuerdos negativos que nosotros los dejamos allí y hacemos que nos lastimen y que nos dañen más. Alguna vez, hay personas que en el proceso de la fundación es que a mí me negaron un vaso de agua hace 15 años y yo eso no lo puedo olvidar, que una vez llegué allá y mi tía me negó un vaso de agua y por eso yo me fui y sigo en lo mismo. Entonces nos cuesta soltar eso y por eso tenemos que regresar a esa sanidad y a veces hacernos como niños, que un niño no recuerda tanto lo malo, un niño recuerda más lo bueno. Y eso pasa a veces en nosotros, que nos anclamos, nos amarramos más en lo malo que en lo positivo. Juan Carlos. Sí, señor. Quería agregar algo al comentario que hice ahora y es sobre lo dicho sobre lo de las adicciones. O sea, ¿por qué hay tanta relación en la adicción y en la parte emocional?
Si nosotros analizamos el significado de la palabra adicción en la parte etimológica, significa lo no dicho, lo no dicho. Por eso cada droga tiene, llena algo, esos vacíos. Por ejemplo, la cocaína parece que ayuda a manejar la parte del odio, la parte de los resentimientos hacia nuestros seres queridos. La marihuana ayuda a manejar lo que es la parte del rechazo, las separaciones. El alcoholismo trata de huir de las responsabilidades físicas. El trabajo está relacionado con conflictos con los familiares y así sucesivamente. Cada droga tiene una conexión con algo que no se hizo, con un manejo. O sea, hay algo que nos une, las adicciones y en las emociones. ¿Qué hace la adicción? La adicción lo que está tratando es de llenar esos vacíos. Y por eso yo vuelvo y recalco, la parte espiritual es esencial, nuestra llegada a Dios. Mire, yo en algunas de las intervenciones que he hecho, yo siempre hago una pregunta y yo le digo a las personas, pues, ¿cuántos de los que estamos así, aquí creen que tienen espíritu? Entonces, la mayoría de las veces todo el mundo levanta la mano. Sí, yo creo que tengo espíritu. Entonces, mi respuesta es no, ahí es donde radica el problema. El problema radica en creer que tenemos un espíritu. Todo el mundo me mira pues raro y dice, bueno, ¿con qué va a salir? Y resulta que hago esta acotación ahora porque es importantísimo tener esa diferenciación. Nosotros no tenemos espíritu y por eso el problema radica allí. Nosotros somos espíritu. Es una diferencia muy grande entre creer que tengo y creer que soy. Porque cuando yo creo que tengo, mi poder, ¿dónde radica? Pues entonces mi poder radica en el cuerpo. Y como lo decíamos ahora, si nuestras emociones están ligadas a nuestro cuerpo, si nuestras emociones están guiadas por nuestro cuerpo, pues hay un error grandísimo, ¿no es cierto? Pero si mis emociones están ligadas a mi espíritu, es donde viene el poder. Cuando nosotros no tenemos, sino que somos, le estamos dando una importancia grandísima a lo que realmente somos. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual. La palabra de Dios lo dice, el cuerpo regresa a la tierra, se convierte en polvo y el espíritu va a Dios. ¿Qué sigue después de la muerte? Después de la muerte pues sigue nuestro espíritu, es lo que permanece, o sea que eso es lo que somos. Y si nosotros entonces le damos fortaleza, trabajamos en esas partes, en la escuela de padres hacemos conscientes, llamémoslos en esta manera, sin querer ser despectivo ni nada de eso, ayudamos a estos coadictos, que son nuestros familiares, a que comprendan que la parte de nuestra esencia es espiritual y no corporal. Y yo creo que vamos a poder tener un logro grandísimo, supremamente grandísimo y creo que letal, hablando de la parte de las emociones. O sea, todo radica en esto, en la diferencia entre qué creemos que tenemos y saber realmente qué es lo que somos. Y saber que en las adicciones, cada droga llena una parte de lo que nosotros estuvo mal en nuestra formación, de lo que no se nos dijo, de lo que no se hizo, ¿sí? Entonces con las adicciones llenamos estos vacíos. Entonces si logramos otra vez esa conexión con lo que realmente somos, pues lógicamente vamos a tener un éxito en la ayuda que pues personalmente nos estamos haciendo y la que ustedes nos van a ofrecer pues en los centros de rehabilitación. Muchas gracias. Así es, Juan Carlos. Mire que, pues obviamente por eso cuando planteamos este tema y lo empezamos a desarrollar, hemos dicho que este es un diseño original o es el diseño original dentro de la constitución del hombre, o sea, cómo Dios lo creó. Y lo que Dios creó fue creado a imagen y semejanza de él y por eso dice que le quedó bueno y en gran manera. Entonces, basado en esos conceptos, nosotros podemos llegar a la conclusión y podemos decir que nosotros realmente somos seres espirituales en un cuerpo. Solamente nos hemos dedicado a lo humano y a lo material, pero hemos descuidado el área espiritual. Mire que hay una información y hay una genética espiritual que en el adicto no está saliendo a relucir. Por eso dice, y tú lo decías, el espíritu vuelve al creador, pero en Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el espíritu, no por las emociones, los que son guiados por el espíritu,
estos son hijos de Dios. O sea, lo que Dios realmente hizo como hijos dentro de su creación, Él multiplica hijos y Él multiplica hijos, pero entonces esos hijos necesitan recuperar esa genética y ese ADN espiritual, o sea, necesitan recuperar esa guianza para que puedan funcionar bien. Si yo estoy bien espiritualmente, todas las áreas de mi vida van a estar equilibradas y van a funcionar bien. Las emociones, los sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad y la parte física, pues desde luego va a estar funcionando bien, porque si internamente estoy bien, pues exteriormente se va a ver reflejado. Entonces, mire que es importante recuperar ese modelo y lo que decías, Juan Carlos, hay personas que no logran ser conscientes de que tienen una parte espiritual. Por eso en el campo de la droga buscan llenar ese vacío espiritual con sustancias. Buscan sanar ese vacío o restablecer esos vacíos con sustancias químicas como el bazuco, la marihuana y lo que mencionaste. Pero no solamente en el campo de las fundaciones. Hay personas que buscan llenar su vacío espiritual con muchas otras cosas más. Yo puedo estar buscando llenarme aún hasta con mi trabajo, puedo estar buscar llenarme con la mentira, con el bochinche. Hay personas que buscan llenar su vida con el área sexual, ¿ya? Entonces, cuando yo logro ser consciente de que somos seres espirituales en un cuerpo, pues hombre, yo le voy a dar la importancia a ese manejo espiritual y voy a buscar la necesidad de intervenir mi vida espiritualmente, mi familia espiritualmente, para que mis emociones y todas las demás áreas de mi vida puedan estar equilibradas o puedan funcionar de la manera adecuada y de la manera correcta. Entonces, creo que es importante tener claro eso. Creo que por eso está este espacio llamado Escuela de Sabios, para lograr nosotros reconocer que necesitamos equilibrar nuestra vida. Y nosotros nos hemos desequilibrado. ¿Cuándo vino el desequilibrio? Cuando nosotros, siendo espíritu, alma y cuerpo, yo aquí estoy mostrando mis 3 dedos. Si yo hablo, ¿usted qué le ha dado a su cuerpo? Usted dice, le ha dado ropa, le ha dado un sinnúmero de cosas, le ha dado bienestar, le doy un techo. ¿Qué le ha dado a su alma, a sus emociones? Entonces usted dice, no, pues yo le doy alegría, le doy felicidad, trato de estar bien, he paseado, he disfrutado la vida. Hay una parte emocional, tengo seres especiales, amo mi familia, amo mis hijos. Pero si decimos, ¿y qué le ha dado al área espiritual? Yo siempre coloco un porcentaje. En el porcentaje, ¿qué tanto? Por eso aquí hemos planteado, Juan Carlos, que hay crisis de espiritualidad, no crisis de religión, crisis de espiritualidad. Porque ni para el minuto de Dios, cuando están dando el minuto de Dios, cambiamos el canal. Y entonces eso es lo que estamos apostando y estamos buscando nuevamente ese equilibrio para que emocionalmente hayan personas sanas y estables. Entonces, pues le damos gracias a Dios por este espacio. No sé si Jorge Garzón iba a decir algo más porque ya el tiempo se nos fue. El tiempo se nos cumplió, ya son las... Sí, ¿iba a añadir algo? Aló, pastor, ¿iba a añadir algo? Amén, apóstol. Voy a ser breve. Solamente quería resaltar y agradecer a Juan Carlos. No tengo el gusto de conocerlo, pero su aporte fue muy valioso. De hecho, tenemos que tener claridad que como seres espirituales poseemos alma y habitamos en el cuerpo. La verdadera esencia nuestra es el espíritu, a tal punto que bíblicamente lo podemos corroborar, porque en el Génesis dice Dios que cuando Dios creó todo, dijo que vio que todo era bueno, entonces dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y de inmediato los creó, varón y hembra los creó. Y cuando nos creó en esa esencia espiritual, que es la imagen y la semejanza que tenemos de Dios. Entonces, luego, más adelantico en ese mismo capítulo o en el 2, habla de que
luego tomó polvo de la tierra y formó al hombre, o sea, le hizo el cuerpo, ahí le hizo el cuerpo. Después de que nos creó varón y hembra en espíritu, nos hizo el cuerpo a nosotros los hombres y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Luego faltaba el cuerpo de la mujer y colocar el alma de la mujer. Entonces sumió al hombre en un sueño profundo, le sacó una costilla y de esa costilla le hizo el cuerpo a la mujer y fue la mujer también un ser viviente. Entonces es bien importante tener claridad al respecto de que somos seres espirituales que poseemos alma y habitamos en un cuerpo. Me parece que como el tiempo se acortó, pues no podemos extendernos al respecto, pero la paga del pecado es la muerte. Entonces, como somos concebidos en pecado y nacemos en pecado, nacemos muertos espiritualmente. O sea que nacemos solamente con un cuerpo y un alma, es decir, emociones, pensamientos y voluntad, pero el espíritu no está. He ahí la necesidad que el apóstol lo dijo ahora, de que para ser hijo de Dios es necesario, o sea, que usted lo dijo ahora, apóstol, que sí es manifiesto que los hijos de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu. Correcto, que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Entonces es necesario nacer nuevamente al Espíritu para poder recibir esa potestad. Y ahí está claro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es necesario nacer de nuevo del agua del Espíritu. Y entonces ahí cuando recuperamos nuestra verdadera esencia, necesitamos que el alma sea regenerada, que ya no sienta emociones y pensamientos y se muevan sus pensamientos y su voluntad conforme a la maquinaria que mueve al mundo, sino que en el espíritu podamos recibir nuevamente en el alma los principios del reino de Dios, porque las emociones no son malas, las emociones las puso Dios a tal punto que él mismo en su palabra dice, airaos, es una emoción, la ira, pero no pequéis. O sea, hay que tener control de las emociones y solo se puede lograr a través del Espíritu. Juan Carlos, gracias por tu aporte, apóstol. Maravilloso este tema de las emociones. Por eso empecé hablando de que nosotros necesitamos maestros de las emociones, pero nosotros no podemos ser enseñados emocionalmente si no hemos despertado el espíritu. Por eso el cuadro que todos conocen, es cuando Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo, el día que coman de eso van a morir. Y ellos efectivamente comieron de eso, pero ellos quedaron vivos, tuvieron hijos de hecho y todo, y siguieron en la tierra, pero espiritualmente ellos se apagaron, se murieron. Nosotros le hemos dado a nuestros hijos todo, pero no le hemos dado vida espiritual. Y por eso la mejor manera de yo tener mis emociones equilibradas y estables es levantando mi vida espiritual. Entonces, en ese orden de ideas, pues creo que vamos a aprender a cuidar nuestras emociones, vamos a requerir maestros emocionales, pero despertando nuestra parte espiritual, porque si ayudamos nuestra parte espiritual, las emociones vienen a ser, digamos, ese niño que va a proteger el espíritu. Si mis emociones deben estar protegidas por el espíritu, porque es como el techo. Recuerde que es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está encima. Isaías dijo, el espíritu del Señor está sobre mí, está sobre mí. El espíritu es el techo de nuestra casa. Y si no tenemos techo espiritual sobre nuestra casa, pues nuestras emociones en un momento dado se van a desequilibrar. Entonces, creo que el día miércoles vamos a estar hablando de esa educación emocional y creo que van a estar acompañándonos, pues voy a involucrar, creo que aquí está nuestro amigo Edinson, lo vamos a estar presentando el día miércoles, él es docente de la Universidad Santiago de Cali, bueno, él se presentará y lo invité para que hable o nos comparta un poco más del tema de la educación emocional. Reitero, no puede haber educación emocional si no se nos despierta el área espiritual en nosotros. Creo que ese es el equilibrio y de ahí pues empezamos nosotros
a alcanzar el propósito de Dios. Me resta más que desearles muchas bendiciones. Voy a darle ahí a John. Solicita la palabra, John. Muy buenos días. Muy agradecido a Dios y a la vida por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos. De verdad que ha sido un tema muy bonito el de hoy, que da pauta a extender el tema. Es un tema bastante profundo y nos da la pauta a tratar con el orgullo, que es algo demasiado fuerte para cada uno de nosotros. Y a las enseñanzas con las que hemos venido, ¿no? Desde niños. Usted hablaba de algo del perdón, y tristemente ponía yo a meditar que a uno desde niño... No se le oye muy bien, don John. Por favor, se ubica un poco mejor. ¿Me oyen algo mejor? ¿Sí me oyen algo mejor? Allí sí mejoró. Bueno, gracias. Que estaba meditando sobre el tema del perdón cuando te referías, y lo que típicamente le enseñan a uno cuando, por decir, uno va a la escuela y uno dice, mami o papi, este niño me pegó, y lo primero que le dicen a uno es, no sea bobo, no se deje. Y es algo que le van creando, le van dando como pauta para que crezca ese tema de lo que es la falta de perdón y el orgullo. Pero muchas gracias por compartir. Me siento afortunado de poder estar compartiendo con ustedes. Tengan un buen día. Buen día, don John. Desde luego, bueno, pues la idea es continuar el miércoles con la ayuda de Dios. Nosotros desde infancia, nuestras emociones perdieron ese equilibrio, perdieron ese gobierno, perdieron esa educación, y lo que usted decía, don John, a nosotros nos decían, no se deje, desquítese, defiéndase. Y creo que ese es el propósito a rescatar, y con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando con el tema. Tenemos que ser educados, tenemos que aprender a mejorar nuestras emociones. De hecho, entre más pasan los años, como decía la señora Luz, nosotros históricamente recogemos más información, y por eso a veces nos cuesta soltar a veces las cargas, soltar esas cosas que nos han dañado, esas cosas que nos han lastimado, las arrastramos, y como mencionábamos, recordamos lo que nos hicieron en 1850 todavía, y en el presente eso nos sigue afectando para seguir avanzando a los propósitos futuros y venideros. Entonces, con la ayuda de Dios nos volvemos a reencontrar el día miércoles a las 8 de la mañana yo creo que vamos a cerrar el tema del manejo de las emociones en la adicción. Hay emociones áridas, hay emociones secas. Bueno, vamos a seguir hablando de otros temas de las emociones, pero le vamos a dar otra connotación para ir como ampliando los conceptos y cada vez ir aprendiendo más. Aquí nos estamos edificando, seguimos aprendiendo y seguimos retroalimentándonos con estos conceptos que pues realmente son muy necesarios para todos nosotros. Entonces, me resta que, no sé si Edison quisiese dar una opinión de lo que alcanzaste a percibir. Hombre, buenos días a todos, es un placer conocerlos. Mientras hablaban digamos, de los sentimientos, las emociones, no sé por qué se me venía a la cabeza los dones preternaturales que los seres humanos teníamos, y una vez entra el pecado, todo se desordena en el ser humano, y digamos que la lucha que nosotros continuamos es volver a ponernos en orden bajo el Espíritu de Dios. Y en ese orden de ideas, digamos que en el caso mío, desde el área de la educación, tratamos por lo menos de ordenar al ser humano desde su cabeza, su mente. Obviamente por encima de eso tiene que estar Dios, el Espíritu de Dios, luego la mente y por último las emociones para tenerlas coordenadas. Eso es como de pronto mi pequeño granito de arena que quería decir allí, Apóstol Matías. Excelente, ojalá todos los jóvenes que estamos aquí presentes
guardemos esto en el corazón para que en algún momento que tengamos un desorden emocional, nos acordemos de esto para volvernos a restablecer, reorganizar. Solamente eso, Apóstol Matías. Gracias. Gracias, Edison. Gracias a todas las personas que intervienen y pues lo que tú mencionas es importante. Es un orden, es un orden, es un diseño. También dijiste reorganizar. Creo que eso es lo que estamos buscando con este espacio, reorganizar vidas, reorganizar familias. En las mismas instituciones y fundaciones que están participando aquí, pues buscamos eso. No olviden que este tema es grabado y lo encuentran en YouTube. Nosotros en el grupo de la Escuela de Sabios, a partir de que esté la grabación, lo ponemos allí para que las personas que lo quieran reproducir, las personas que quieran verlo o si usted lo desea compartir, pues lo podamos hacer. Entonces me resta más que desearle un día de muchas bendiciones y nos volvemos a encontrar el día miércoles. Un saludo, un abrazo y feliz resto de día para todos.